Bueno, estamos en la segunda carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y nuevamente, si sos nuevo para nuestra iglesia, nosotros tenemos una característica de la cual queremos que todos vengan y sean parte. Y es que Dios nos ha llamado a predicar todo el consejo de Dios. ¿Y qué significa eso? Que vamos por la Biblia de manera sistemática, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y no se asuste, el hecho de que estemos en Segunda de Tesalonicenses no significa que ya hemos leído todo desde Génesis hasta ahora acá, no vamos en orden, vamos moviéndonos ahí en diferentes libros, más que todo por género literario, pero ahora estamos en Segunda de Tesalonicenses. Y por cierto, a partir de hoy en 15 días iniciamos una serie nueva que es nuestro mes de misiones, y vamos a estar en el libro de Jonás, porque vamos a irnos al Antiguo Testamento un poquitito. Hoy vamos a tocar un tema que la iglesia evangélica y la iglesia en general a nivel global ha luchado o le ha costado. Y es este tema de la segunda venida de Cristo. Y he titulado esta enseñanza "Aclaremos esto", porque el tono en que el Pablo escribe esta carta específicamente, este segundo capítulo de su carta donde lo trata específicamente, es un tono de alguna manera agresivo o molesto por la situación, pero agresivo en el sentido de que yo necesito que esto quede claro para todos ustedes que están allá en la iglesia en Tesalónica. Y la razón es esta. Una buena manera de ejemplificarlo es esto. ¿Cuántos de acá les ha pasado que le hackean alguna cuenta, ya sea de correo electrónico o red social, etcétera, ¿verdad? Le pasa específicamente tal vez a las personas más famosas. Recuerdo que de repente a mí me llegó una notificación a mi inbox de Keylor Navas. Y yo dije, mi amigo Keylor Navas, ¿verdad? Me está escribiendo Keylor para saludarme, para ver cómo estamos. Y resulta que leo y era súper risible el texto, ¿verdad? Hola, soy Keylor Navas, estoy en España. Era cuando jugaba en España. Tuve un problema con mi cuenta bancaria. Imagínense, Keylor Navas con problemas de la cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces te agradecería si pudieras darle link acá. Estoy tratando de recuperar, ¿verdad? Y clic acá en eso. Y ahí va un montón de gente a darle clic, ¿verdad? Y bueno, así pasa con un montón de situaciones en donde a personas conocidas les hackean o personas tratan de pasarse por ellos con tal de sacar provecho. Y es lo que está sucediendo acá. La iglesia en Tesalónica había recibido cartas de Pablo, supuestamente cartas de Pablo de que el día del Señor ya había llegado. Habían personas que se levantaban en profecía y decían, no, el día del Señor ya ha llegado. Y obviamente la iglesia al escuchar esas cosas se asustaba, se inquietaba su corazón y se angustiaban. Entonces Pablo, al recibir esa noticia, por eso dice, no, vamos a aclarar esto. Y envía esta carta, y específicamente en este capítulo 2, para aclarar este asunto. Ahora, yo creo que esto también nos tiene que llenar de esperanza a nosotros. Porque, y es el objetivo, cada vez que hablamos, lo hemos visto, porque ya la venida de Cristo lo vimos en la primera carta. Cada vez que hablamos de esto, para los seguidores de Cristo, tiene que ser esperanza. Tiene que ser ánimo. Es más, Pablo termina en su primera carta, cuando está hablando de este tema, dice, pues anímense los unos a los otros con estas palabras. El seguidor de Cristo, el que ha recibido la gracia y el regalo de la salvación del Señor, anhela este momento en que Él venga. Y hoy vamos a ver algunos aspectos con respecto a esto. Pero quiero animarle a su corazón de que si esto ha generado confusión en su vida, duda, inclusive de alguna medida un poco de preocupación, de en qué tiempo estamos, de cómo está la cosa, no se preocupe. Saque su calendario que hoy calculamos todo esto y esto queda aclarado. No vamos a hacer eso, pero sí vamos a orar y vamos a ir al texto y aprender de él. ¿Me acompañan? Señor, damos gracias por esta mañana preciosa. Aquí está tu iglesia.
Señor, que anhela tu venida, pero que mientras tanto, Señor, te pedimos, Señor, que nos animes y avives nuestros corazones, Padre, para no ser sacudidos fácilmente, para permanecer fieles a tus enseñanzas, a las tradiciones de tu palabra, a las indicaciones y enseñanzas que nos das, Padre. Anhelamos tu venida, Jesús, pero mientras tanto sabemos que si la has retardado es porque eres misericordioso y no quieres que nadie se pierda y todos vengan al conocimiento de tu verdad. Lo pedimos en tu precioso nombre y juntos decimos amén y amén. El tema que definimos hoy es Aclaremos esto, la venida de Jesucristo. He dividido el capítulo en básicamente 3 secciones. La primera, el primer pensamiento es no se dejen engañar. El segundo pensamiento es la maldad debe de alcanzar su punto máximo. Y finalmente nos aferramos a la verdad. Pero leemos los versículos del 1 al 3a y reflexionamos en este primer pensamiento de no se dejen engañar. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, por si gusta acompañarme en su teléfono o en su Biblia, en su Biblia que está en el teléfono, en la lectura. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera. Nuevamente Pablo retoma el tema de la venida de Cristo que ya atendió en la primera carta, específicamente en los capítulos 4 y versículo 5. Pero ahora Pablo va a extender un poco más sus pensamientos y nos da básicamente dos ideas en 2 cosas para que nosotros mantengamos en mente en estos primeros versículos. Ahora, una muy buena práctica de interpretación de la Biblia es, mientras que yo la observo, yo también al ir a investigar un poco pueda entender cómo recibían los lectores originales esa carta. Un ejemplo de esto es cuando fuimos a Apocalipsis, ¿se acuerdan? Apocalipsis, cada vez que usted escucha la palabra Apocalipsis, o a nivel también en el sistema de este mundo, la palabra apocalíptico, Apocalipsis es terror, es destrucción, es verdad, inclusive le dicen eventos apocalípticos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero los lectores originales de esa carta que escribe Juan, el apóstol Juan, se llenaron de esperanza al recibirlo. Y aquí queremos ir y entender o tratar de ponernos en los pies de los lectores originales, es decir, la iglesia en Tesalónica, y cómo ellos reciben este mensaje y cómo ellos lo entendían. Y lo primero que yo creo que tenemos que aclarar es esta frase que sale ahí. Son 2 frases que es la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Estas 2 frases, venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, son utilizadas muchísimas veces, no solo en estas 2 cartas, para referirse a la segunda venida de Jesucristo, sino que también los discípulos de Jesús la utilizaron en los evangelios, Jesús la utilizó en los evangelios, y estas 2 palabras tenían una connotación culturalmente de un aspecto militar. ¿A qué me refiero con esto? No militar de guerra, sino de reverencia a las autoridades que venían a visitar. Es decir, la idea de venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él se entendía de esta manera para Tesalónica. Así, ellos inmediatamente entendieron que es como cuando viene alguna persona muy importante, un emperador, un líder del Imperio Romano. La tradición decía que cuando esta persona se acercaba a la ciudad, el pueblo salía a recibirlo. Le daba una calurosa bienvenida,
no sabemos si tan calurosa o qué, pero era prácticamente lo que tenía que hacer. Cuando se escuchaba la venida todo el pueblo salía a recibirlo. El emperador se acercaba y después esa reunión era el pueblo recibiendo al emperador y juntos acompañándolo a que volviera a entrar al pueblo para que ahí pues tomara cartas en los asuntos. En muchos casos esos emperadores o los asuntos oficiales incluían juzgar, incluían poner orden. Así que, y esto es importante, cuando la iglesia en Tesalónica escucha estas palabras, venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, que por cierto, si sos estudioso de la Biblia, tomemos en cuenta que estas dos palabras están juntas. Nunca son dos eventos separados. Es un solo evento que es que Cristo va a venir y nosotros vamos a estar con Él. La iglesia de Tesalónica claramente lo podía entender lo que Pablo estaba diciendo, que Jesús iba a venir y que nosotros inmediatamente íbamos a estar con Él, pero no para irnos de la tierra, sino para entrar nuevamente a su reino y poner orden. Espero que haya estado claro y no ha estado tan enredado. Es decir, la intención de Jesús es que su pueblo lo reciba y que inmediatamente Él venga a su reino. Ahora cantábamos eso, que Él es el dueño de todo y que Él venga a poner orden. La imagen aquí es Cristo, que ascendió en las nubes. En Hechos capítulo 1, recuerda lo que le dice el ángel del Señor: así como lo vieron ascender, así lo van a ver descender para venir a este mundo y reclamarlo para Él. Y Jesús no tiene ninguna intención de volver a dejarlo. No lo va a dejar por un periodo de tiempo para que el maligno lo gobierne. No va a suceder ninguna de esas cosas. Él va a venir. Nosotros lo vamos a ir a topar, pero vamos inmediatamente a venir junto con Él para que Él tome cartas en el asunto y juzgue este mundo. ¿Cuál era el temor? El temor era que las personas en cartas falsas les decían: es que el día del Señor ya ha llegado. Y claro, la iglesia en Tesalónica decía: de si nos perdimos la reunión, de no la perdimos, de si vino y no lo perdimos. Ese era el temor. El temor, familia, eso es importante. El temor no era la venida de Cristo. El temor era el día del Señor. Y ahorita vamos a explicar qué significa el día del Señor. Pero nuestro segundo pensamiento en estos primeros versículos es precisamente ese: que no seamos sacudidos fácilmente. Esta idea de ser sacudido fácilmente es muy interesante. Es como este modo de pensar, como si nuestro modo de pensar es como cuando usted va en un barquito que se agita de un lado, ¿verdad? Y que se va de un lado y que usted se hace para acá y que después usted se va para acá, ¿verdad? Y al final de eso, ¿verdad? Usted termina más mareado de la cuenta. ¿No le ha pasado eso? Hace un tiempo nos invitaron a pescar y yo no tengo esa costumbre de ir a pescar, ¿verdad? Pero entonces mi jefe dijo: no es un barco súper estable, no sé qué, no sé cuánto. Yo dije: ¿cuál estable y cuál nada? Yo me drogué como 3 días antes drogué de verdad, de pastillitas para no marearse, ¿verdad? Y para no vomitarse. Y resulta que uno de los que iba con nosotros dijo: no hombre, yo estoy acostumbradísimo a esto, a mí esta cosa no me mueve para nada. Pero le pregunté: ¿te tomaste algo? Y me dijo: no. Vieras ese chavalo, man. Pasó todo el rato de pesca en el baño vomitando. Y después, cuando salimos del barco, el hombre iba, ¿verdad?, como abejón de mayo, pegando por todo lado. Y esa es la idea que Pablo está diciendo. Porque muchas personas,
con esto de la venida de Cristo, este glorioso momento, andan sacudiéndose de idea y de pensamiento y de temor. Y Pablo nos dice acá, le dijo a la iglesia en Tesalónica: hey, chicos, no se alarmen por esto. Ahora, nuevamente, la idea de alarmarse por esto era porque había llegado el día del Señor. Y nuevamente, es decir, el día del Señor a la audiencia original era un día terrible. En el Antiguo Testamento, cuando la palabra el día del Señor llegaba, significaba que Él iba a venir a dictar justicia. Podríamos decirlo así. Es este periodo de tiempo en donde el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es juzgado por el Señor. Vemos varios escenarios, varios momentos en donde previo a que por medio de los profetas, previo a que el mensaje de Dios para el pueblo de Israel es manténgase fieles, si se apartan de esto va a venir castigo. Y entonces el pueblo de Israel se hacía el maje, adoraban otros dioses, andaban por ahí, por allá, y entonces llegaba el día del Señor. Y ese día del Señor era ese periodo de tiempo en que el pueblo de Israel es juzgado por su maldad y por su rebeldía para el Señor. Entonces, nuevamente, la iglesia escucha eso. Llegó el día del Señor. ¡Qué terrible! Llegó el día del Señor. Temor. Llegó el día del Señor, va a juzgar. Claro, para el que no cree, como Kevin lo dejó claro hace unas semanas mientras que veíamos parte de este tema, para el que no cree es terrible. Porque todos van a ser juzgados. Porque el Señor se va a sentar en su trono, que es de Él, y Él va a juzgar a vivos y a muertos. Va a juzgarlos. Y entonces para el que no está en Cristo, por supuesto es terror. Pero yo quiero pensar también un poquitito y extender esta aplicación de una manera importante, porque creo en gran medida que así como se levantaban en esos tiempos personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia en Tesalónica para asustar y meter miedo, también sucede en nuestros tiempos. Cuando hay personas obsesionadas con esto, calculando días, calculando semanas. Recuerdo hace ya no tan cerca, voy a decir, porque ya no estoy tan joven, pero me acuerdo que cuando estaba joven hubo esta persona que se levantó y hasta puso un rótulo ahí en la 27. Me acuerdo claramente que el regreso del Señor, el conocido como rapto, ¿verdad? Iba a ser el 21 de mayo, que es mi cumpleaños. Entonces yo era como, qué tuanis, ¿verdad? Yo sabía que yo era elegido, ¿verdad? El 21 de mayo mi cumpleaños iba a ser, ¿verdad? Y entonces recuerdo cosas terribles. La gente renunciando a su trabajo. Es más, el siguiente capítulo habla de eso. Pablo básicamente termina la segunda carta de Tesalónica mandando a todo el mundo a bretear y a ponerse activo. A nada de estar ahí, ¿verdad? Entonces me acuerdo que yo entrenaba con un chavalo y él me dijo, renuncia a mi trabajo. Y yo, ¿cómo que renuncia a su trabajo? Sí. Es más, estoy aprovechando estos últimos días aquí con mis hijos y con todo y con mi esposa, porque el 21 de mayo se termina esto. Y yo, Dios mío santo, ¿qué está pasando? En mucho, específicamente en la iglesia evangélica, ¿por qué aquí nosotros no predicamos la doctrina del rapto? Porque la doctrina del rapto infunde miedo. Infunde miedo. Y ese día para el cristiano es un día glorioso. Es maravilloso. Es anhelado. Yo crecí con esa doctrina y yo recuerdo despertarme un sábado en la mañana. No había redes sociales, no había teléfonos. Es más, ni mi tata ni Viper tenía. Y yo me despierto y no está mi mamá, no está mi papá, no está mi hermana. No está mi hermanillo tampoco. Y yo dije, me quedé.
Me quedé así ya, me quedé, ¿no? ¿Verdad? Y yo, ¿dónde estaba? ¿Verdad? Yo salí al parque para ver si ya estaba llorando todo el mundo, ¿verdad? O si alguien estaba pegando gritos, ¿verdad? Fui a verles la ropa, ¿verdad? Porque en las películas también la ropa quedaba como ordenada. No sé si usted ha visto esas películas, ¿verdad? Pero la ropa quedaba ordenadita. Ahí yo, no, pero está hecho un desorden el cuartillo de mi hermano, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí, verdad? Temor y no esperanza. Terror y no gloria a Dios, porque Él va a venir. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer. De alguna manera fuerte, trayendo al punto. Y les dice, hey, número 1, que nadie los engañe con esto. Pero número 2, cuando se trata de la venida de Jesucristo, sí es importante que entiendan esto y aclaremos este asunto. Y el segundo pensamiento es precisamente los versículos 3b al 12 que vamos a ir llevando de la mano, porque la maldad debe alcanzar su punto máximo. Acompáñenme y leemos la parte B del versículo 3, dice, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama a Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Y no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes, les decía esto. Así que Pablo continúa explicándoles y aclarando el asunto. Ahora, muy importante aquí. Pablo no está interesado en crear una línea del tiempo, un gráfico de eventos de tiempo profético, sino más bien, nuevamente, en animar al pueblo de Dios, a la iglesia y traer consuelo en medio de esta situación. Ahora, así como lo estamos leyendo nosotros, vamos a ser animados y alentados por esto. Y sí, va a llegar un momento en que la maldad va a alcanzar su punto máximo. ¿Qué incluye eso? Incluye esta frase que estoy seguro que usted la ha escuchado, o esta palabra que es la palabra apostasía. Algunas versiones de la Biblia lo traducen como rebelión. Pero no está hablando aquí, porque el sistema de este mundo siempre ha estado en rebelión contra Dios. Pero aquí está hablando Pablo, podríamos decirlo así, de la rebelión. Es decir, de ese momento en donde la maldad va a sobreabundar el mundo entero y donde inclusive sí se va a ver una gran persecución para los hijos de Dios y para la iglesia de Cristo. También aparece este hombre de pecado, este hijo de perdición. Muchas personas empatan estas palabras y por las diferentes características con esta figura que también muchas personas piensan que va a existir, que es este anticristo, esta persona. Ahora, hasta 1830, que fue donde salió más o menos esta doctrina, imagínense, 1830 para atrás, es decir, casi... 1830 años de historia de la iglesia. Iba a sonar dramático, como casi 2000 años, pero no, 1830 años. Vean esto, familia. 1830 años. La iglesia estuvo de acuerdo en que este no era una persona. Está hablando del sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque estos eventos de esta figura que viene a sentarse en el trono del templo de Dios, ya el pueblo de Dios lo había vivido. Es más, Pablo fue uno de ellos en donde casi este emperador Calígula en el año 41 después de Cristo se le ocurre provocar al pueblo judío, hace una estatua y dice, vamos a ir a ponerla en el lugar santo, vamos a ir a ponerla en el pueblo de Dios. Y bueno, la estatua se embarcó desde Roma para llevarla a Jerusalén y bueno, Calígula muere antes de que eso suceda y no se da eso. Pero la idea aquí, y nuestra intención nuevamente esta mañana no es hacer una línea del tiempo, no es eso. La idea de esto, es importante que entendamos esto,
Y si estás tomando nota, puedes ir a tu casa a repasar. Jesús habla de esta figura en Mateo 24. Jesús también habla en Juan 5. Obviamente Apocalipsis 13, 11. Hablan muchas de todas estas cosas. Pero podemos entender acá de este sistema del mundo que va a intentar sentarse en el trono del templo de Dios. Ahora aquí hay otra cosa importante, y eso es importante mencionarla. ¿Por qué? Porque los escatológicos mencionan esta idea de que el templo tiene que ser reconstruido nuevamente. Y que ahí en Jerusalén, donde ahorita hay obviamente una disputa grandísima entre Palestina y Jerusalén, y que una vez que se reconstruya el templo, esta figura del anticristo va a venir y sentarse en ese trono, y ahí es donde se van a dar todos esos eventos. Pero realmente aquí lo que Pablo está diciendo, y esto es importante que lo anotemos, cuando él dice el templo de Dios, en el Nuevo Testamento, cada vez que Pablo se refiere al templo, está hablando del cuerpo de Cristo. Es decir, y esto es importante mencionarlo, que la maldad de este mundo va a llegar a tal nivel que inclusive en la iglesia, en el templo de Dios, en el cuerpo de Cristo, también va a existir esta amenaza de este sistema o esta persona que viene a tomar el puesto de Dios y que viene a sentarse en el trono que le corresponde únicamente a Dios. Continuemos leyendo. Dice, ustedes saben lo que lo detiene por ahora. Esto es importante, familia. Dice, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Note, Pablo está diciendo, esto ya está sucediendo, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Ahora, en Apocalipsis vimos un poquitito de esto. Cuando vemos la maldad de este mundo, cuando vemos todas estas personas, estos anticristos, Juan nos dice que el espíritu del anticristo ya está con ustedes. Han habido muchos anticristos. La palabra anticristo también la podemos, no es necesariamente alguien que está en contra de, sino alguien que se pone en lugar de. Anticristo también podríamos traducirlo como en lugar de. Es decir, alguien que viene a tomar el lugar de Cristo. En lugar de Cristo. Y entonces, Pablo, cuando vemos esta maldad y cuando vemos todo esto, Pablo hoy nos dice, pero un momentito, yo leo estos dos versículos, el 6 y el 7, y es, pero inclusive en medio de la maldad de este mundo, Dios está en control. Y va a llegar un momento en que, así como lo vimos en el Antiguo Testamento, el Señor va a decir, bueno, suficiente, se va a quitar del medio, para que este sistema llegue a su punto máximo y Él va a venir a tomar control de todo. Versículo 8, continuemos leyendo. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Último pensamiento con respecto a esta maldad que va a llegar a ese punto máximo. Aquí me habla que para aquellos que van a deleitarse en esta maldad, en darle la espalda a Cristo, en no tomar en cuenta a Cristo, en no creer el mensaje de la verdad para ser salvo, el negarse a escuchar a Cristo y deleitarse en ese poder engañoso, va a llegar un momento en que Dios va a decir, ¿querés creer esto? Adelante. Te voy a dar vía libre para que lo vivas
y te quedes en Él. El ejemplo más cercano en el cual nos podemos identificar es lo que le sucedió al faraón. ¿Se acuerdan? Mucha gente lee esos textos en el Éxodo y dice, bueno, ¿cómo es eso de que Dios endureció el corazón del faraón? Si usted lee toda la historia, el 50% de las veces inicia primero el faraón endureciendo su corazón contra Dios. Y entonces Moisés venía, deja a mi pueblo ir, y el faraón endurecía su corazón. Otra vez más el Señor diciéndole al faraón, hey, deje ir a mi pueblo. Y el faraón endureciendo su corazón, y endureciendo su corazón, y endureciendo su corazón, hasta que llegó un momento en que dijo Dios, ¿querés endurecer tu corazón? Pues yo te lo voy a endurecer aún más. Y eso es triste, es doloroso. Ahora, por supuesto, solamente Dios va a saber cuándo llega este momento. Nosotros no estamos llamados a andar calculando fechas, a andar identificando gente, ¿verdad? Para ver quién, no. Más bien, nuevamente, esto nos debería de animar a predicar la buena noticia de salvación. Porque de la mano con esto, si bien Pablo no lo menciona acá, pero lo complementa, todos los textos relacionados con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese día del Señor es que también vamos a ver un avivamiento hermoso en la iglesia. La iglesia atrevidamente yendo a llevar el mensaje, arriesgando su vida, como está sucediendo ahora. Dejando su comodidad, llegando sin temor a llevar el mensaje de Cristo. Y esto es lo que yo quiero animarte en este pensamiento. Y que cuando veas la maldad, no estés ahí con no sé, ahorita inventan de fijo un app de últimos tiempos, de fijo, si no es que ya existen, ¿verdad? No esté con su app del fin de los tiempos midiendo la maldad de este mundo. Ya casi llega al punto máximo. No, sino que usted se duela de la condición de este mundo. Y usted que tiene la esperanza en Jesucristo, no lo dude en llevar el mensaje de nuestro Señor Jesús. Y finalmente, el último pensamiento de esta mañana. Aferrémonos a la verdad. Me encanta. Pablo termina de escribir esto, dice, la maldad va a llegar a un punto máximo. Y dice, hay un pero, versículo 13, ¿me acompañan? Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primer pensamiento en esto de aferrarnos a la verdad. Pablo vuelve al lenguaje que utilizó en el capítulo 1, donde él dice, es que yo tengo que dar gracias. Si yo me siento obligado a dar gracias de que Él nos escogió para salvación mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Y aquí quiero animarte a lo siguiente. Porque puede ser que usted esté ahí en su corazón diciendo, santo qué. Es decir, ¿cómo estoy recibiendo yo esto? Esto de que viene el día del Señor, me estoy asustando, me estoy preocupando. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque hay que examinar nuestro corazón. Pero Pablo nos dice acá, importante, que la salvación, que es inmediata, sigue con un proceso de santificación. Es decir, si usted ha recibido el regalo de Jesucristo de salvación y esa tristeza que viene de Dios, que produce arrepentimiento, que lleva a salvación, usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo del Señor. Ahora, puede ser que ha estado frío, puede ser que ha estado lejos,
Puede ser que has estado pasando un desierto. Puede ser que hayas cometido errores. Pero el Señor prometió hacer una tarea. Dice Filipenses 1:9, estoy convencido de esto, que el que inició la tarea en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Notaron? Eso me habla del proceso de santificación que todo seguidor de Cristo lleva. Y es como Él lo va transformando. Puede ser que estés pasando una dificultad ahora, como vimos la semana pasada. Y hay una dificultad ahí. ¿Qué es esto? El Señor está haciendo su obra en medio de la dificultad. Así que confía en Él, aférrate a la verdad. Ojo, el versículo 15 dice, así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra y ya por carta nuestra. Pablo dice, hey, no, pero usó un toque, vamos a mantenernos firmes en aquello que ustedes han aprendido de mí. No de las fake news, no de las páginas esas, ¿verdad? No de las doctrinas nuevas, no de lo nuevo, es decir, sino de lo viejo. Por eso quiero que usted vaya y, si usted es estudioso de la Biblia, vaya a lo que la iglesia creía desde 1830 para atrás. La iglesia acá no estaba preocupada por un rapto. La iglesia acá no estaba preocupada por la gran tribulación. Ellos ya estaban en la gran tribulación. Ya estaban viviendo la gran tribulación. Ellos estaban preocupados por Cristo y por predicar a Cristo. Y con la esperanza de que Él iba a regresar. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantenernos firmes. Versículo 16 y 17, para terminar, dice, y que nuestro Señor Jesucristo, Pablo termina con una oración esto, me encanta. Dice, y que el Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre que nos amó, y nos dio consuelo eterno, y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena.